Bien, en primer lugar tenemos las plantas monocotiledóneas, las cuales van a presentar las siguientes características. En cuestión a la semilla, las plantas tienen semillas con una sola cotiledón, es decir, es una hoja embrionaria. En cuestión a la raíz, va a ser más fibrosa, es decir, va a constar de muchas raíces más pequeñas, las cuales se van a ramificar. El tallo es un hueco o tiene un cilindro central de tejido vascular. Las hojas son paralelinervias, es decir, que tienen nervaduras paralelas que se extienden desde la base hasta la punta de la hoja. En cuestión a las flores, son trimeras. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen partes florales en múltiplos de tres, ya sea pétalos, sépalos, estambres, etc. Y los frutos pueden llegar a ser variados, pero a menudo son cápsulas o granos. El tejido vascular es el xilema y floema, se encuentran en un cilindro central en el tallo. Y el crecimiento en esta cuestión tendrá, en cuestión a la altura, se produce en la parte superior del tallo, mientras que el crecimiento en anchura se produce en la base del tallo. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las plantas dicotonoideas. Son un tipo de plantas con flores angiospermas que se caracterizan por tener dos cotiledones en el embrión de una semilla. Algunas de las características de estas flores son que tienen por lo general de 4 a 5 piezas. Sus hojas tienen venación ramificada o reticulada. Su sistema radicular crece más profundamente en el suelo, su tejido vascular forma un anillo concéntrico en el tallo, su crecimiento en grosor se da a partir del cáptium vascular que da lugar a la madera y a la corteza. Son granos de polen que tienen tres surcos y oporos, y la palabra dicotiledónea proviene del griego, que di significa dos y cotiledón, que significa hoja embrionaria. Algunos de estos ejemplos de plantas de este tipo son la judía y la malva. Bueno, ahora les voy a explicar lo que va a ser la embriogénesis en monocotiledóneas. Aquí vamos a tener nuestra formación del cigoto. En nuestra formación del cigoto nosotros vamos a encontrar la fertilización del óvulo y de ahí vamos a encontrar la formación del cigoto diploide. Vamos a pasar a nuestra división inicial, en donde se va a formar nuestra célula basal, el cual va a ser nuestro suspensor, pero adicional vamos a tener una etapa apical en donde va a estar nuestro embrión. De ahí vamos a encontrar nuestras etapas del embrión, empezando por la globular, donde va a haber una polaridad. Esta polaridad va a ser apical y adicional basal. Vamos a encontrar el cordiforme, que va a ser el desarrollo del cotiledón en forma única, que va a ser nuestro escutelo, pasando a nuestro torpedo, que va a ser el alargamiento final de nuestro embrión. De ahí vamos a tener nuestra diferenciación final del escutelo, el cual es nuestro cotiledón único, y este va a poder almacenar nutrientes en algunos lugares como la radícula, en donde se van a formar nuestras raíces primarias, y de ahí en la plúmula. En la plúmula vamos a tener el maristelmo apical y las primeras hojas. De ahí vamos a pasar a la maduración de nuestra semilla, en donde va a haber una acumulación de reservas y estas van a estar en la entrada de lactencia. Y una de las características que más va a diferenciar esto va a ser que solo va a haber un cotiledón y la prominencia del endospermo. La embriogénesis en plantas dicotiledóneas es el proceso por el cual se forma el embrión a partir de la fertilización de la célula huevo por el esperma. Y bueno, en este caso, el primer paso va a ser la fertilización, en el cual la célula huevo es fertilizada por el esperma, lo que da lugar a la formación de un cigoto. El segundo paso es la división del cigoto. El cigoto se divide en dos células, una de las cuales se convierte en el embrión y la otra en el tejido nutricio. El tercer paso es la formación del embrión.
La célula que se convertirá en el embrión se divide varias veces formando un grupo de células llamado embrión. El cuarto paso es la formación de la radícula y cotiledón. El embrión se divide en dos partes, la radícula que se convertirá en la raíz y la cotiledón que se convertirá en la hoja embrionaria. Como quinto paso, el desarrollo de la radícula, la cual crece y se desarrolla formando la raíz primaria. Y sexto paso, el desarrollo del cotiledón, el cual va a crecer, se va a desarrollar para formar la hoja embrionaria. El paso 7 es la formación del eje del embrión, el cual se forma a partir de la unión de la radícula y el cotiledón. Y por último, el desarrollo del embrión, el cual va a seguir creciendo y desarrollándose, formando las estructuras básicas de la planta como las hojas, las raíces y el tallo. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos su atención. Gracias.